Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este lunes 23 de mayo. Gracias por acompañarnos, gracias por iniciar el día y gracias por iniciar la semana con nosotros. Les recuerdo, aquí en Mesa de Periodistas, usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Comparto los temas que vamos a analizar en hora y media de programa. Vamos a hablar definitivamente de la noticia del fin de semana desde que se conoció el resultado de la audiencia de condena de los hermanos Martinelli y Linares en Nueva York. La condena de 36 meses de cárcel para Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Van a estar 13 meses más detenidos en los Estados Unidos y tienen que pasar otros 2 años de detención bajo supervisión. Libertad vigilada. Libertad vigilada, correcto. ¿Se acuerdan de la frase, se acuerdan de la acusación dentro de las investigaciones norteamericanas que decían un alto miembro del gobierno, altísimo miembro del gobierno de la administración del presidente Ricardo Martinelli y familiar de los hijos del presidente? Bueno, ya se conoce el nombre. En la audiencia el viernes se dijo, ¿quién es esa persona? Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Es esa persona. Fue mencionada, ya se conoce. Al conocerse, se han conocido muchos detalles en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la investigación Odebrecht, con la audiencia Odebrecht programada para julio? ¿Qué va a pasar en las investigaciones del escándalo Odebrecht en los Estados Unidos con ese nombre? Ese es el tema que vamos a analizar hoy en Mesa de Periodistas. También vamos a hablar de las elecciones internas que realizó ayer el movimiento Otro Camino. Se prepara hacia sus elecciones del 2024. Ayer fue con un 91% de participación. El movimiento MOCA, Otro Camino, ratificó a Ricardo Lombana como presidente de cara a los comicios del 2024, o sea, como presidente del partido. Esto es que ellos empiecen a escribir su hoja de ruta hacia las elecciones del 2024. Y para conocer los resultados de las elecciones y hacia dónde va el movimiento, vamos a tener dentro de unos minutos a Ricardo Lombana con nosotros para hablar de este proceso que inicia para preparar su oferta electoral para el 2024. Y al final de Mesa de Periodistas dedicar algunos minutos para algunos hechos que hacen noticia hoy. El principal, el que queremos darle un enfoque importante, la polémica por la ley 241. Es una ley que establece que 35.000 hectáreas del lago Bayano pasen a la comarca Guna de Madugandí. Y las comunidades de Chepo lo han dicho, ayer hubo una protesta, no lo van a permitir. Prácticamente ellos consideran que le están arrebatando el agua a los chepanos y se lo están llevando a la comarca de Madugandí. ¿Qué implica esto? Esto es uno de los temas también que vamos a analizar hoy en media hora de programa. Bien, presentados los temas, presento quienes me acompañan hoy. Ya está conmigo Fernando Martínez. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, saludo a nuestros oyentes. Gracias. Alfonso Grimaldo nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Alfonso? Excelente, un gusto estar contigo, Axel, y feliz lunes a todos los radioescuchas y a Fernando también. Gracias, gracias. Ya en minutos también el doctor Jorge Eduardo Ritter se sumará aquí a Mesa de Periodistas. Y bien, entramos de lleno al análisis de los temas. El viernes se conoció la condena, 36 meses de cárcel para los hermanos Martinelli y Linares. Para muchos panameños una condena baja, muy distante a lo que estaba pidiendo la Fiscalía, entre 9 y 11 años de cárcel. Sin embargo, creo que lo importante es que se ha hecho justicia, definitivamente. La justicia norteamericana, muy transparente, muy celera, envió su mensaje y los condenó a 36 meses de cárcel. Se les reconoce los meses que estuvieron detenidos en Guatemala y en Nueva York, o sea que a ellos les quedarán 13 meses más de cárcel, pero van a estar otros 2 años detenidos bajo supervisión. Se dieron a conocer hechos muy importantes. Ahora sí, luego de varios meses de investigaciones en los Estados Unidos, en donde se hablaba de un altísimo funcionario del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, familiar de estos 2 jóvenes, de los hermanos Martinelli y Linares, que era el que orquestaba toda esta estructura de sobornos en el caso de Odebrecht. Bueno, ya se supo ese nombre. Ya esa frase no se debe utilizar y ya se supo. El nombre es el que fuera presidente Ricardo Martinelli Berrocal.
Ahora lo que queremos entender es cómo esto va a impactar en la audiencia del caso Odebrecht aquí en Panamá, programada para el mes de julio. Desde mi perspectiva, Nando Martínez, porque voy a empezar contigo, ya el caso Odebrecht, prácticamente se ha dicho todo. Hay condenas en todas partes del mundo. Este es un gigantesco rompecabezas que implica muchos países. Y ya sabemos qué pasó en Brasil, ya sabemos qué pasó en Perú. Los Estados Unidos lo tienen muy bien identificado, una radiografía completa. Ya hay condenados. Esa plata que se lavó en los Estados Unidos es plata en Panamá. Y tengo entendido, así lo han dicho las propias autoridades del Ministerio Público de Panamá, que mucha de la información que fue utilizada en los Estados Unidos para condenarlos a ellos salió de Panamá. En unas asistencias judiciales en donde estos documentos formaron parte de la investigación en los Estados Unidos. Fernando Martínez, buen día, te escucho. Bueno, me parece muy importante separar lo que es legal de lo que no. Los abogados, las declaraciones de los abogados, que son los que mencionan con nombre y apellido al expresidente Martinelli, al no estar bajo juramento, sus declaraciones no constituyen prueba legal en Estados Unidos y tampoco en Panamá. Lo único que esta afirmación constituye una ratificación de una investigación en curso, porque es literalmente, así como era muy difícil pensar que este familiar cercano del cual los hermanos Martinelli se declararon intermediarios no fuera Ricardo Martinelli, es muy difícil ahora pensar o concluir que entre los otros 10 investigados en este caso en Estados Unidos no aparezca el mismo Ricardo Martinelli padre, me refiero. A mí me llamó muchísimo la atención la declaración esta mañana en Noticias AM del abogado Francisco Carreira, en el sentido de lo equivocado que ha sido la ruta que ha seguido Panamá. Por favor, que el procurador no piense que esto es algo personal contra él, pero yo estoy recurriendo al análisis que hizo esta mañana, en mi opinión, muy acertado, Francisco Carreira, y él lo que señala es que Panamá desde el año 2016, no ahora, desde el año 2016 debió contratar, esto también lo dijo Rodrigo Noriega, de manera que son ya varios los abogados que en nuestro país se concluyen que cualquier expresión de esfuerzo por recuperar el patrimonio de Panamá en Estados Unidos y recuperar el material probatorio que tenga Estados Unidos en este caso es una decisión tardía y no necesariamente eficiente o eficaz. Según el abogado Carreira, según Rodrigo Noriega, Panamá debió contratar desde años, tan tarde, tan lejos como en el 2016, abogados que lo representaran, o sea, una firma de abogados de Estados Unidos que hicieran parte del proceso. No esta cosa que estamos haciendo ahora a última hora. Esto no es un ataque al procurador Caraballo, porque él no era procurador en el 16, tampoco lo era en el 17, tampoco lo era en el 18, ni el 19, etcétera. De manera que, pero sí, y en esto también estoy de acuerdo con Francisco Carreira, sí lo que ha sucedido es un indicativo de la debilidad, dice Carreira. Tenemos un sistema de justicia más bien empeñado en librar de culpas a ciertos acusados que perseguir a los culpables, dijo Francisco Carreira. Dicho esto,
otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que por qué Panamá no fue parte o no es parte en el caso Estados Unidos contra Grubisic, que es este personaje de la empresa Braskem, que es una subsidiaria de Odebrecht y que habrían lavado, Grubisic se declaró culpable, 250 millones de dólares. No sabemos si esta empresa utilizó o no, o parte de ese dinero es de Panamá. No lo sabemos porque no lo hemos preguntado posiblemente. Esperemos que no. Pero las cifras de lavado de activos y de movimiento de dinero para pagar coimas de Odebrecht, Panamá sirvió para pagar coimas no solo en Panamá, por cierto, sino en otras partes de la región. Todo esto como que no, al final del camino nosotros no tenemos claridad sobre si ha sido investigado debidamente. Finalmente, porque sé que hay otros que quieren intervenir. Sí, ya tenemos al doctor Ritter y sí, Alfonso. Quiero señalar que hay todo un problema, no sé si llamarlo ético de fondo, ¿no? Esta cosa de que si el papá fue el que los indujo, que si el papá fue el que los ordenó, que si era un papá autoritario, que si el papá esto, que si el papá lo otro. Yo no sé. Incluso hay una carta que leyó uno de los hermanos en la que señalaba que al inicio él pensaba que lo que estaban haciendo con ese dinero era legal y que después se dieron cuenta que era ilegal. Para mí, ni eran chicos, ni eran jovencitos, ni eran mozalbetes, no tenían 15 años. Para mí sabían muy bien lo que estaban haciendo. No solamente lo sabían, sino que hicieron uso de ese dinero, compraron yates, compraron apartamentos, se dieron una vida con ese dinero, tenían disposición de ese dinero, no era que el dinero, no, ellos utilizaron ese dinero y bueno, se han declarado culpables y tienen un castigo. Ese castigo son 36 meses y 2 años de libertad vigilada. Quiero aclarar, libertad vigilada no quiere decir que quedan completamente libres. Libertad vigilada quiere decir que tienen permiso para trabajar, para cumplir jornadas, pero al final del día tienen que dormir en un centro que no es una cárcel en propiedad, es un campo, pero es un centro de privación de libertad durante 2 años. De manera que lo relevante no es la cantidad de días, minutos, horas que pasen en prisión, sino el hecho de que hayan sido condenados y reconocidos la culpa. Así es. Confesos, importante. Ya tenemos las primeras reacciones, Nando. Me escriben de parte del equipo de prensa del Ministerio Público. Y me dicen, me aclaran, el procurador Caraballo llegó al cargo cuando ya la investigación había concluido. Esto me lo envía el equipo de prensa del Ministerio Público. El procurador Caraballo llegó al cargo cuando ya la investigación había concluido. Y 2, otro punto, contratar a un abogado en representación del Estado no es competencia del Ministerio Público o de la Procuraduría General. Esto es facultad del Ejecutivo. Aclaración que nos hace el equipo de prensa del Ministerio Público. Muy buen día, doctor Jorge Eduardo Ritter. Lo escuchamos con su análisis de todo lo sucedido en la condena de los hermanos Martinelli y Linares. Buen día, doctor. Buenos días. Esa aclaración que acaba de hacer el Ministerio Público es importante porque yo creo que hasta este punto, hasta el punto en que llegó, hasta el punto que terminó la investigación, el Ministerio Público hizo cuanto estuvo a su alcance para que esto no llegara a ninguna parte. Primero acumularon procesos que estaban ya algunos avanzados. Una de las fiscales solicitó que todo se acumulara. El Ministerio Público se apresuró, y eso está reconocido ya por el propio procurador Caraballo, se apresuró a llegar a un acuerdo con Odebrecht cuando todavía ni siquiera había adelantado las investigaciones. Sencillamente vieron lo que había en Estados Unidos, doblaron eso, pusieron 100 millones de multa y se lo acomodaron en 12 cómodas anualidades que además Odebrecht no ha cumplido. O sea, todo estaba dirigido para que ni se llegara a ninguna parte con Odebrecht y además
que la multa que fatalmente tenía que llegar en algún momento se pudiera, fuera lo más leve posible, como en efecto lo fue, comparado, si se compara, con el daño la cuantía de las coimas que ellos seguramente pagaron en Panamá. Digo seguramente porque en todas partes del mundo, donde ya se ha visto cuánto era que pagaban, hay algunas personas ya que están terminando de cumplir su condena en otro país. Sí, cierto. Y en Panamá no se ha hecho la primera audiencia. No, ni la preliminar. Y por eso, ni la primera, y además a lo mejor no se va a hacer. Porque si un abogado se enferma de aquí a allá, pues entonces vuelve y postergan la celebración de la audiencia. Esto es de verdad vergonzoso. Ayer Castalia decía en el programa Radar que nosotros al final nos hemos acostumbrado a convivir con la impunidad y a convivir con la corrupción. Y la corrupción no es solamente las 2 personas o las 10 o 12 que están en el indictment de los Estados Unidos las que han aceptado el lavado de dinero y la corrupción. La corrupción también está en el Ministerio Público, también está en el órgano judicial, también está en toda esta confabulación que se ha dado para que el caso de Odebrecht no llegue a ninguna parte. Miren, lo importante, en esto coincido contigo, Fernando, no es si fueron 3 años, si fueron 2 años, si fueron 5 años, si debieron ser 10 o si debió ser ninguno. No. El asunto fundamental es que es el primer caso de una trama de corrupción que hubo en Panamá y el único caso que se ha juzgado y se ha fallado ha sido en los Estados Unidos. Y ha sido en los Estados Unidos por haber usado su sistema financiero. Estados Unidos no juzgó a los hermanos Martinelli y Linares por corrupción ni por coima. Ellos utilizaron su sistema bancario, su sistema financiero para trasegar dinero. Ese fue lo que ellos, por lo que ellos fueron juzgados. Entonces todavía Panamá no ha hecho su tarea. Esto es si se quiere, el delito accesorio, el delito posterior. Pero ¿dónde está el delito precedente de todo esto? ¿Dónde están? ¿Quién recibió las coimas de Odebrecht? ¿Quién pactó las coimas de Odebrecht? ¿Qué bancos de Panamá participaron en esta trama? Y digo bancos porque si ellos aceptaron que lavaron 28 millones de dólares, ellos no llegaron con 28 millones de dólares en efectivo al sistema bancario de los Estados Unidos. Esos 28 millones de dólares se usaron en Panamá, comenzaron a utilizarse en Panamá y de Panamá entonces pasó para otras cuentas en Europa, pero esas cuentas pasan por el sistema financiero de los Estados Unidos por la complejidad del sistema bancario. Entonces, nosotros estamos ante una realidad que nos tiene que nos ha explotado en la cara sobre nuestro sistema judicial, y yo creo que aquí hay que pedirle cuentas a la gente que estuvo a su cargo esta investigación de Odebrecht, qué fue lo que pasó. ¿Por qué estamos todavía en esta situación? ¿Por qué se pedía por un plazo adicional? No, que es compleja, necesito 2 años más. Y buena parte de los medios de comunicación en Panamá fueron cómplices de eso. Porque si así sí es verdad, esto hay que llevarlo para que se investigue bien. Denle más tiempo. Bueno, se le dio todo el tiempo del mundo y miren dónde estamos. Entonces, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos tiene una trascendencia mayor que si fueron los 3 años. Sí, mucha gente ha dicho, sin conocer el sistema americano, como no lo conozco yo tampoco, no, es que debieron ser 8 años. O sea, ¿con qué criterio uno dice aquí que debieron ser 8, que debieron ser 7, debieron ser 6? Eso no, los que tienen ese criterio son los jueces americanos, que tienen las guías para condenar,
y tienen que ver, y tienen un gran grado de subjetividad en esto. Ellos pueden, esta audiencia, el juez advierte, por ejemplo, cosa que en Panamá es irrelevante, su grado de arrepentimiento. Y el juez puede poner eso en su lista y decir, hombre, me pareció que tenía un grado de arrepentimiento. Me pareció que fueron obligados o por lo menos instigados por el papá para hacer determinadas cosas. Todo eso puede juzgarlo el juez. Y el juez determinó que iba a ser 3 años más, 3 más 2. Bueno, esa es la justicia de los Estados Unidos. Esa es la justicia que allá funcionó, pero no hay que comparar los 9 años o 10 años que pedían los fiscales versus los 3 que les pusieron. Hay que comparar es el 0 que hay en Panamá contra los 5 que tienen allá. Así es. Y cuando uno ve eso y hasta aquí se ha llegado al extremo de considerar que es un triunfo el que solo se le hayan impuesto 3 años, que a mí me parece insólito y dice mucho de la catadura moral de las personas que consideran un triunfo 3 años, porque los quieren comparar con los 10 años que habían pedido los fiscales. Pero eso es igual que un niño que le dice al papá que va a sacar 1 en la escuela y regresa con 2,5. Y entonces el papá lo felicita porque no sacó 1. No, o sea, ahí hay una condena de 5 años o 3 más 2 por lavado de dinero, por unos delitos que en Panamá no han merecido ni siquiera una audiencia. Eso es lo que nosotros tenemos que comparar y eso es lo que tenemos que establecer en nuestra balanza, en nuestra propia balanza de Panamá. ¿Qué pasó con nuestra administración de justicia? Voy a dar por válida lo que ha dicho el Ministerio Público actualmente, pero entonces a alguien hay que pedirle responsabilidades por todo lo que no ocurrió desde el 2016, que fue cuando Odebrecht confesó que hizo todas las delaciones y todos los ejecutivos dijeron cómo habían repartido la plata. ¿Por qué estamos en el 2022 y todavía no ha pasado en Panamá absolutamente nada? Y ya hay quienes dicen, y yo estoy a punto de matricularme en ello, de que aquí al final no va a pasar nada. A este ritmo de que a un abogado le cuesta $100 enfermarse, hemos llegado al ridículo que a los abogados les pagan para no ir a las audiencias. Sí. Esa es la forma más fácil de ejercer una profesión. Te contrato, entonces cuando venga la audiencia tú te enfermas y no tienes que ir. No tienes ni que prepararte para la audiencia. No tienes ni que leer el expediente, porque tu papel es enfermarte para que la audiencia no se haga y este caso al final prescriba. Esto de verdad que al final, independientemente de lo que les ha ocurrido a los hermanos Martinelli y Linares, yo creo que lo que esto nos tiene que mostrar es el rostro de la justicia en Panamá. Así es. No, y lástima que estamos conociendo la verdad. Yo creo que lo importante también es que se está conociendo la verdad. Lástima que la estamos conociendo de los Estados Unidos hacia acá y no en nuestro sistema judicial es el que debería mostrarnos la verdad. Cito me escribe Rodrigo Noriega, dice, hola Axel, el caso estuvo parado por casi 2 años por recursos que metió la defensa y por desidia del órgano judicial. Es que eso también dijo Paco Carreira, que el órgano judicial estuvo sistemáticamente saboteando las investigaciones. Entonces ahora nadie se acuerda del papel que jugó la mayoría perversa del órgano judicial. Así es. Alfonso Grimaldo, buen día, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenos días y buenos días al doctor Ritter. Voy a ser bastante breve para cubrir los temas. El doctor Ritter habló sobre trasegar dinero y yo solo quisiera agregar que es trasegar dinero en perjuicio de la población panameña, porque al final, ¿quién paga las coimas de estas empresas? Pues nosotros mismos cuando le pagamos la obra a la empresa. Entonces, ese $1 millón que se fueron al yate fueron $1 millón que no se pudieron invertir en la reorganización vial o en el desarrollo de algunos de los proyectos de infraestructura. El otro $1 millón no se pudo invertir en el metro y así. Y los panameños tenemos que enfrentar infraestructura y obras de mala calidad y además tenemos que aguantar con que los políticos nos las restringen en la cara y digan, dije, pero mira, si te hice una reorganización vial con una rotonda que ni siquiera funciona.
Entonces, eso es bastante importante. Hay que recordar que cada dólar que se gastaba de esas coimas es un dólar que perdimos los panameños en calidad de vida. Y para mí ese es el gran pecado de todo esto. A mí lo del tiempo, la verdad no me voy a meter en ese tema. Para mí lo importante es que ya yo puedo decir, sin temor a una retribución judicial, que las autoridades estadounidenses han condenado por conspiración de lavado de dinero a Ricardo y Luis Martinelli, punto. El tema, la gran pregunta es, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de eso? Y yo creo que hay que empezar a entender que aquí en Panamá hay votantes, hay electores que están dispuestos a ser gobernados por un criminal con tal de tener mejor calidad de vida. Y yo creo que si entramos a la elección pensando que esto sencillamente es una cuestión ética, porque los panameños sencillamente están buscando algún tipo de liderazgo moral o correcto, pues nos vamos a enfrentar a una terrible sorpresa. Hay panameños que son muy pragmáticos, no voy a decir oportunistas, y sencillamente piensan, a mí me da igual si otro país considera criminal a esta persona o lo que sea, yo necesito mejorar mi situación de vida, yo necesito pagarle la escuela a mis hijos, yo necesito comer, y estoy dispuesto a someterme a un liderazgo que quizás incluso no estoy de acuerdo con tal de que eso sea el caso. Así que eso me parece bastante importante porque hay mucha gente que pensará y dice que, bueno, se consiguió una condena contra los hijos de Ricardo Martinelli, pero no sé qué tantas implicaciones políticas eso pueda tener dentro del país en este mundo supuesto. Lo otro que quería decir sobre el tema de las autoridades judiciales y el gobierno es que pienso yo que si alguien todavía piensa que este gobierno y el Ministerio Público que está adscrito a él, por más que mucha gente dice, no, el Ministerio Público es una entidad independiente de la presidencia, bueno, si tú quieres pensar eso, cualquiera persona que considere que este gobierno todavía tiene algún interés en el desarrollo de la justicia, luego del caso que pasó con Rosario Turner y la autorización para que el avión donde se encontraban los hermanos llegara a Panamá, pues creo que está viviendo en Narnia. O sea, el presidente evidentemente mostró el hecho de que él está dispuesto incluso a sacrificar a personas de su propio consejo de gabinete. Esto es especulativo, claro, porque no sabemos las motivaciones del presidente, pero me parece que es una lectura bastante probable, para poder mantener... Ahora, ¿quién sabe por qué lo hace? Lo hará porque piensa que realizando metas le puede sacudir el país, porque tiene recursos y capital político y 160.000 miembros. Lo hará porque piensa que quizás una alianza con Ricardo Martinelli puede empujar a Gaby Carrizo a la presidencia en el segundo periodo si Martinelli no se vuelve potable. No sé cuáles son las razones ni las motivaciones de Cortizo. Lo único que sé es que Rosario Turner había dicho que no iba a autorizar la llegada de ese avión y luego, coincidencialmente, fue removida del puesto. Eso ya te dice un montón sobre lo que está pasando en el país. Y yo creo que por eso personas como, o entidades como las organizaciones civiles, la Cámara de Comercio, el Grupo de Colonenses, todos ellos se equivocan cuando se sientan a dialogar con el presidente de la República porque presumen que el gobierno tiene buena fe en esas negociaciones. Y el gobierno lo único que ha estado demostrando es mala fe en el ejercicio de su función gubernamental. El expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos tienen temas judiciales, deberán enfrentarlos, en cierta forma son el pasado. El presente es la administración de Laurentino Cortizo y las decisiones que está tomando, a mi opinión, en perjuicio de la población. Y valdría la pena solo mencionar como dos últimos puntos, que me puse a investigar los fallos de este juez Deary y no es infrecuente que por casos similares, empezando desde el año 2000 en adelante, él haya dado entre 30 a 60 meses de prisión. O sea, si vemos el rango de los fallos de este juez, no es una anomalía total. Y valdría la pena establecer que en la declaración del Departamento de Justicia posteriormente se habló de 700 millones de dólares pagados en coimas a oficiales panameños y en otras partes del mundo. Yo me acuerdo que cuando empezó el reportaje de los hijos de Ricardo Martinelli, se hablaba de 62 millones o algo así, pero ya hay que actualizar ese número a 700 millones, que es lo que se habla en el comunicado del Departamento de Justicia. Ya esas serían mis opiniones. Gracias, Alfonso. Bien, si usted cree que con esta condena se cierra el caso de Brecht, el escándalo, muy por el contrario. Tenemos nuevos elementos para que esta historia, como se dice en ese argot popular, pica y se extiende. O sea, ¿qué va a pasar en la justicia panameña? Creo que la justicia norteamericana también va a accionar. Ya tiene el nombre de el principal protagonista de esta estructura de sobornos con el caso de Brecht aquí en Panamá. Así que vamos a ver cómo estas investigaciones, todo lo que se pudo conocer y el nombre ya dado, revelado de Ricardo Martinelli Berrocal, cómo va a incidir, cómo va a impactar la audiencia programada
del caso Odebrecht para el mes de julio. Bien, vamos a poner cerramos el paréntesis por hoy en este escándalo. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de otro tema importante el fin de semana, las elecciones internas del movimiento Otro Camino. Vamos a hacerle una entrevista a Ricardo Lombana, que fue ratificado como presidente del movimiento, y hablar de su hoja de ruta hacia el 2024. Yo le recuerdo, usted está en Mesa de Periodista, aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Este jueves se activa la fiesta del boom por TV Max con otro emocionante partido del béisbol mayor. Prepárate porque lo mejor está por venir. Daniel versus Metro a las 7 de la noche. El béisbol mayor lo disfrutas junto al mejor equipo por TV Max. Ya lo sabes, Tío Nacho Engrosador es ideal para el cabello fino. Con jalea real y extracto de ortiga aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieras hasta 33,000 hebras más. Dando volumen, movimiento y resistencia, 7 mejoras en tan solo 4 semanas. Y lo que tal vez no sepas es que mientras el champú cuida tu cabello, nuestros nuevos empaques 100% reciclados cuidan el planeta. Tío Nacho Engrosador, para un cabello y un planeta realmente saludables. Este domingo, disfruta otro emocionante partido del béisbol de las Grandes Ligas por TV Max. Desde las 3 de la tarde, Dodgers de Los Ángeles versus Diamondbacks de Arizona, junto al mejor equipo por TV Max. Hoy, No es suficiente con que lo cuides, el niño necesita otras cosas. A ver, ¿qué más puedo hacer? Baris no aguanta más. ¿Eso qué fue, Baris? ¿Logrará tu fan ayudarlo para estar con Phyllis? Pero sin Phyllis no puedo vivir. ¡Qué novelón! Amor de familia, de lunes a viernes a las 12 en TVN. Porque ustedes lo pidieron. Ya está disponible en TVN Paz VIP la segunda temporada de Amor de Familia. Míralo ya con TVN Paz VIP por $1.99 al mes. De lunes a viernes en Somos la Cele. Mantente informado con toda la actualidad del mundo del deporte. Importante resaltar lo que pasa en nuestra liga. Junto al mejor equipo de deportes, Ricky Casa, Salva Saldaña y el gran Julio Chevelú. Somos la Cele. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por TV Max. Esta noche, no te pierdas el magazine de la UEFA Champions League. Entrevistas, las figuras y mucho más. El partido, ¿cuál es? A ver. De cara a la gran final de la UEFA Champions League, a las 7 de la noche, por TV Max. Este domingo, disfruta otro emocionante partido del béisbol de las Grandes Ligas, por TV Max. Desde las 3 de la tarde, Dodgers de Los Ángeles versus Diamondbacks de Arizona, junto al mejor equipo por TV Max. De lunes a domingo, las series de TV Max tienen todos los ingredientes para una buena historia. Yo me voy a morir aquí. ¿Qué? ¿Por qué te frena? Me vea la gana, cicatriz que no escuchó que eso. ¡Hey! ¡Policía de Chicago! ¡Suelta el machete! Escuchen todos. El sospechoso está en el lugar. Quiero un doctor que sepa lo que hace. ¡Usted lo hizo! De lunes a domingo, por TV Max. Una vez al año, el mundo del fútbol se paraliza. No es un día normal. Es la final de la UEFA Champions League. Este sábado, a la 1 de la tarde, Liverpool, Real Madrid, con el mejor equipo de expertos, donde todo empezó. TV Max. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este lunes 23 de mayo. Gracias por acompañarnos hoy. Axel Rivera les saluda en compañía de Fernando Martínez, el doctor Jorge Eduardo Ritter y Alfonso Grimaldo. Bien, entramos al segundo tema de análisis, las elecciones internas del movimiento Otro Camino. Con un 91% de participación, Moca, Movimiento Otro Camino, ratificó como presidente del partido en sus comicios generales de ayer domingo
a Ricardo Lombana. Lombana tuvo el apoyo de 266 convencionales. Su contrincante, Giovanna Graceide, obtuvo 8 votos de los 275 que se emitieron en el sufragio. Proceso celero. Y para conocer los detalles de lo que sucedió en la tarde de ayer, en el día de ayer, nuestro compañero Adolfo Berríos preparó una nota periodística, nos presenta todo lo sucedido en estas elecciones internas del movimiento Otro Camino. Vamos a ver la nota de Adolfo Berríos. Nos estamos preparando para ganar las elecciones de 2024. La nómina liderada por Ricardo Lombana obtuvo la dirección del partido Otro Camino durante una elección interna. Es la segunda vez que Lombana aspira a la presidencia de la República. La candidatura de libre postulación era solito, ¿no? Rodeado de muchos ciudadanos, pero solito y sin estructura. Ahora, a través de un partido político, podemos no solo tener una plataforma política en todo el país, provincias y comarcas, sino que ahora todos nuestros candidatos giran en torno a una sola propuesta. El líder del partido fue crítico del gobierno de Laurentino Cortizo e hizo un llamado a terminar el estado de emergencia. Le hice un llamado al presidente Cortizo porque este país no tiene presidente. ¿Cuándo el señor Cortizo se va a dar cuenta que tiene que tomar decisiones? Y la primera decisión es para atender al asunto más urgente del país. ¿Cuál es el asunto más urgente hoy? No hay trabajo. La economía está parada. ¿Cómo se reactiva la economía? Primero levante el estado de emergencia. Quítenos esta ley del terror, del miedo, de que algo le va a pasar. ¿Cómo van a venir los turistas? Que es el sector que más rápido puede generar empleo. ¿Cómo pueden venir los turistas si lo primero que buscan en internet es que hay estado de emergencia en Panamá todavía? Aquí tenemos la capacidad hospitalaria, aquí tenemos ya el conocimiento del virus, tenemos a excelentes profesionales del sector científico y médico como para levantar el estado de emergencia. Lo que pasa es que al levantar el estado de emergencia, la ley los obliga a rendir cuentas de en qué se gastaron la plata. Los seguidores del partido mantienen la ilusión de que el colectivo pueda generar un cambio en el país. Usualmente que el país está en crisis y alguien tiene que salir a resolver el problema, y los únicos que yo veo que es posible que resuelvan este problema son exactamente por este camino, por otro camino, del cual yo inclusive ya me inscribí por esa confianza. La elección contó con 91% de participación y en ella se decidieron también el nombre, bandera y código de ética del colectivo. Para TVN Noticias, informó Adolfo Berríos. Bien. Detalles de lo que sucedió en el acto de ayer domingo en el movimiento Otro Camino, y para conocer sus primeras reacciones y para entender cuál va a ser su hoja de ruta hacia el 2024, presento y sumo a mesa de periodistas a Ricardo Lombana, ayer ratificado como presidente del movimiento Otro Camino. Ricardo, muy buen día, bienvenido a mesa. Buenos días, Axel, y buenos días a todos los compañeros de Mesa de Periodistas y toda la audiencia. Perfecto. Ricardo, antes de entrar a lo que va a ser Otro Camino, quiero pedirte una opinión, tus primeras reacciones en torno a la condena de los hermanos Martinelli y Linares en Nueva York a 36 meses y que ya se conoce quién es el protagonista de este esquema de sobornos de Odebrecht aquí en Panamá. Su padre, bueno, será un secreto a voces, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. ¿Cuáles son tus primeras reacciones ante lo sucedido en Nueva York? Pienso, Axel, que solamente hay dos comentarios que hacer, o por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que ustedes han escuchado mi postura sobre el tema justicia a lo largo de estos años, y nunca he tenido la esperanza ni la expectativa de que la justicia panameña evidentemente esté a la altura de resolver grandes casos de corrupción. Creo que hemos visto las evidencias. El primer comentario es que, una vez más, Axel, un tribunal extranjero, una vez más, otro país distinto a Panamá, es el que hace el trabajo de justicia y de administrar justicia y de certeza del castigo para los corruptos, que no hace Panamá. Eso no es poca cosa, eso no lo debemos tal vez trivializar. Ya nos estamos acostumbrando. Creo que hay varios ejemplos en los últimos 20 años, 25 años de casos que se han manejado así. Y eso es lo primero que tenemos que reflexionar. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos un sistema judicial
que permita que estos casos importantes, como el de Odebrecht y otros, pues sean manejados de manera efectiva aquí y haya certeza del castigo. Y aquí lo que hay es una demostración de que en Panamá hay impunidad para los grandes escándalos a través de los cuales se ha despojado al pueblo panameño una cantidad importante de recursos que deberían ser para las obras. Ese es mi primer comentario con respecto a esta reflexión a la que nos debe llamar que sean siempre los países, otros países los que tengan que administrar justicia, porque en Panamá se garantiza la trampa y se garantiza el delito. Y lo segundo, con respecto al escenario político nacional, es lamentable, Axel, y a los compañeros de mesa y audiencia, es lamentable y es otra demostración de lo fallido de nuestro sistema, que una persona señalada y acusada directamente de casos escandalosos de corrupción y de lavado de dinero, producto de la corrupción, por sus propios hijos, en este caso el señalamiento, pueda no solo estar libre, sino participar tranquilamente de la política electoral en nuestro país. Creo que esto es una demostración de que el sistema es un sistema fallido, un sistema que no garantiza ni lo mínimo para una competencia o para una participación electoral cívica, ética, en igualdad de condiciones y para quienes somos ciudadanos, en este caso los que estamos del otro lado, que sí cumplimos la ley, que sí nos preocupa mantenernos siempre aplicando las normas, ser buenos ciudadanos, aportar a nuestro país, pues tener que lidiar con esta realidad. Esas son las dos reflexiones que yo aportaría al tema Martinelli o al tema de la condena de los hijos. Gracias. Fernando Martínez tiene pregunta, Ricardo. Sí, hemos escuchado que el clientelismo es o sería el objetivo más importante que Otro Camino se propone como objetivo prioritario. Pero el clientelismo es importante, pero es insuficiente. Se requieren otros cambios que proponer al país. ¿Cómo va a ser Otro Camino para entregarle a la sociedad y a los que no somos de Otro Camino una propuesta que pueda ser compartida y apoyada en el 2024? ¿Cómo se va a construir esto de ahora en adelante? Bueno, en primer lugar, como bien dices, nosotros tenemos dentro de la propuesta de Otro Camino, dentro del ADN de Otro Camino, algunos temas que atacan o atienden problemas estructurales del Estado panameño. El que mencionas, específicamente el del clientelismo, es un problema estructural. Es un problema sin el cual, o sea, si no se resuelve o si no se atiende, compromete la posibilidad de atender de manera eficaz y eficiente en beneficio de todos los panameños una agenda de políticas públicas normal, esperada en materia social, en materia económica, en materia laboral, en materia ambiental. Por eso la importancia de seguir manteniendo la propuesta de desmantelamiento o de ataque al sistema clientelista o de reemplazo al sistema clientelista como una de las principales. Segundo, ayer nosotros pudimos compartir, Fernando, y también lo hemos hecho a través de nuestra página web, donde hay un documento que contempla la visión del movimiento Otro Camino, algunas propuestas o posiciones que tiene nuestro movimiento, el movimiento Otro Camino, en materia social, en materia económica, en materia de ambiente, entre otros. Hay 4 pilares que fueron compartidos: el económico, el social, el ambiental y el cultural, que se vienen construyendo, para atender tu pregunta, con un equipo de trabajo. Nosotros desde hace ya 2 meses establecimos un comité de trabajo que está armando los subcomités por áreas temáticas. En cada materia tenemos un coordinador y un grupo de profesionales que se vienen sumando
a este esfuerzo, tanto de Otro Camino como Ciudadanos Independientes, que están trabajando y construyendo esta propuesta a la que tú te refieres, para poder ser presentada al país en un año aproximadamente. Consideramos que en junio del 2023 nosotros vamos a poder presentarle al país, un año antes de las elecciones, pues una propuesta en los múltiples sectores y en las múltiples tareas que el país tiene que emprender. Pero no tenemos que esperar hasta ese momento. Exacto. Hay temas que no pueden esperar. Claro. Ese es el proceso para contestar la pregunta de cómo se va a construir eso. Se está construyendo de la forma en que te acabo de describir. Sin embargo, hay problemas o situaciones que nosotros ya hemos empezado a plantear que se pueden solucionar desde ahora y que van definiendo una pregunta que me hacían mucho antes de consolidar el partido, que es la línea ideológica, dónde está parado Otro Camino con respecto al manejo o a la visión económica y demás. Y yo creo que con las posturas, con las propuestas, con la visión que se empieza a compartir desde ayer ya públicamente, a partir del nacimiento del partido, se empieza a definir un poco. Ayer hablábamos del estado de bienestar, planteado desde Otro Camino, es decir, el ser humano, la persona, como el centro de políticas públicas y del desarrollo de políticas públicas, como parte central del eje de nuestro pensamiento político, y con dos áreas prioritarias, salud y educación. Y en ambas se pudo esbozar, al menos de manera preliminar, nuestra propuesta o nuestra postura en ambos temas que consideramos prioridad nacional. Ayer también hablábamos, por ejemplo, de la economía circular, algo que nosotros estamos trayendo de manera novedosa a la discusión política en Panamá. Ya lo han hecho otros países, incluso gobiernos que están en ejercicio en otros países. Ricardo, que es una postura que apela a crecimiento económico basado en la conservación de nuestros recursos y no en la explotación de los mismos. ¿qué pasa con temas como la ley de incentivos al turismo, que es una ley que entrega beneficios fiscales a los que más tienen? ¿Qué pasa con el tema del combustible? O sea, hay temas inmediatos. Sí. En el tema de los incentivos fiscales, lo hemos dicho antes, lo consideramos nefasto. El presidente Cortizo debe vetar esa ley. Y no solo se debe vetar, sino que cuando eso regrese, sea a una mesa de trabajo, sea a una comisión, no puede terminar en lo mismo. O sea, no puede terminar en incentivos o créditos para grupitos. Si lo que se quiere es reactivar el turismo, no solo hay que vetar esa ley, no solo hay que olvidarse de esta forma de incentivar, porque se está incentivando para la construcción hotelera, de que tú pudieras pensar como concepto, bueno, qué bien, pero hay desocupación hotelera en este momento. Y si se quiere incentivar el turismo realmente, no es incentivando a 2, 3 grupos económicos que se va a levantar el turismo, es incentivando al mediano, al pequeño empresario del turismo, que como sabes chorrea hacia abajo en la economía en un montón de actividades, es incentivando al turista interno, al turismo interno. Hemos visto en México y en República Dominicana paquetes de incentivos que nosotros estamos revisando para poder proponerlos acá y replicarlos acá. Incentivo al ciudadano para que consuma turismo interno, para que haga turismo interno. Y por otra parte, si se quiere incentivar el turismo, como proponíamos ayer, Fernando, hay que levantar el estado de emergencia. Porque todos los turistas que quieren visitar este país, lo primero que buscan en Internet es información sobre Panamá, y Panamá todavía, a pesar de la realidad de la pandemia hoy, a pesar de la capacidad hospitalaria que tenemos hoy, sigue con este tema del miedo del estado de emergencia, lo cual los propios actores del turismo le están diciendo al Estado que limita la posibilidad de que los turistas vengan. Y con respecto al alza de combustible, lo expresamos en nuestras redes sociales hace unos días, que era necesario congelar, y la vía era por la sustitución o el reemplazo, porque hay que buscar una renta sustitutiva del impuesto del combustible, y no solo al sector transporte, sino en general. Ahí vimos cómo el gobierno amplió el marco un poco del sector transporte, con las medidas que anunció recientemente hace 2 días, pero debemos entender que son medidas temporales por la situación de la guerra y el impacto que tienen en el alza del precio del combustible. Es decir, el congelamiento, en este caso del impuesto,
es temporal, no resuelve el problema de fondo. Tenemos un problema de fondo que hay que resolver. Tenemos un problema de márgenes de utilidad, en este caso, de los importadores. Ese tema hay que sentarse con los importadores a resolverlo. Tenemos que promover marcos jurídicos y leyes que atraigan la competencia en el sector para poder abaratar costos o tener mejores precios para el consumidor, en este caso del combustible en Panamá. Y tercero, desde el Estado impulsar la generación, obviamente, de alternativas, de otro tipo de movilidad, la movilidad eléctrica, incluso de otro tipo de generación de energía, en el caso, pues si hablamos de energía, en el caso de lo que nosotros estamos promoviendo, la energía solar, energía eólica. Esas serían posturas sobre lo inmediato. Sobre los medicamentos también me gustaría hacer un comentario. Lo hemos propuesto y lo hemos estado mencionando. Eso no puede esperar al 2024. Tú tienes una ley de medicamentos, Fernando, que en su texto le da la tarea al órgano ejecutivo de monitorear y fiscalizar el precio de importación de los medicamentos y tomar medidas si es necesario para tener impacto en el precio hacia el consumidor. Eso no se aplica. Está de adorno en la ley. Ni siquiera se fiscaliza y ni siquiera el mecanismo que tiene que impulsarse el Ejecutivo se ha estado aplicando, a pesar de que eso está contenido en la ley. Segundo, la ley de medicamentos plantea la figura de las farmacias comunitarias, que es una figura que nosotros hemos propuesto en campaña 2019 y la seguimos proponiendo al día de hoy. Está en la ley muerta de risa, que es un mecanismo que en otros países le garantiza a la población o le da alternativas a la población, ya sea con medicamentos genéricos o con medicamentos suplidos a través de agencias internacionales como la OPS, cosa que han hecho otros países vecinos, que le garantizan a la población medicamentos a precios más accesibles. Y una cosa más, voy más allá. Hay una medida que el presidente Cortizo puede tomar mañana si quisiera, o esta tarde si quisiera. Ya van más de 2 meses desde que instaló esta mesa de urgencia para el tema del desabastecimiento de medicamentos y no vemos una solución concreta. Lo han dicho los propios pacientes de enfermedades crónicas. El presidente pudiera, con la mayoría que tiene en la Asamblea Nacional, porque tiene mayoría el gobierno PRD, hacer las modificaciones a la ley o impulsar un proyecto de ley que abra la competencia, es decir, que permita la importación de medicamentos a cualquier persona natural o jurídica de medicamentos cuyo registro cumpla obviamente con los requerimientos del FDA, Estados Unidos o de su par en Europa, y eso inmediatamente resolvería al menos el problema del precio, porque tendríamos abastecimiento tanto para el sector público como para el sector privado. No sé si ustedes sabían, pero hoy por hoy la Caja de Seguro Social está comprando más de 100 medicamentos por trámite usual, es decir, los está comprando directamente a las farmacias a precio de venta de farmacia. Bueno. Y tomemos en cuenta o no olvidemos que algunos de los distribuidores de medicamentos, que son los que deben suplir al Estado, son a su vez dueños de la farmacia. Es decir, tenemos un tema de doble margen de utilidad y el gobierno sin acción o sin medidas contundentes. Si me permites, el doctor Jorge Eduardo Ritter también tiene pregunta. Ricardo, yo escuché en tu discurso de ayer que me pareció importante aclarar que este no es el partido de Ricardo Lombana, sino el partido de los ciudadanos, creo que fue la expresión que usaste. Y digo que es importante porque uno de los otros vicios de las democracias no es solamente la del clientelismo, sino también lo del personalismo. Yo entiendo que esa frase tuya en el discurso tiene que lidiar con la percepción de que otro camino es, voy a usar una palabra que no es la que yo comparto, pero que es la usual, este es el partido de Ricardo Lombana, como hay otros casos en Panamá de partidos demasiado asociados a una persona. Eso quizás tuvo su expresión igualmente en la votación que hubo ayer. Yo no sé si hubo un error en las noticias de cuántos fueron los votos que obtuvo la otra nómina, pero entiendo que sacó menos votos que los integrantes de la nómina misma.
La nómina creo que son de 25 personas y entiendo que esta nómina nada más sacó 8 votos. Entonces, ni siquiera los que integraban esa otra nómina votaron por ella. ¿Cómo vas a lidiar con ese, yo no quiero decirle estigma, pero con ese mote de que Otro Camino es el partido de Ricardo Lombana? Esa es una muy buena pregunta y a la vez un buen análisis que tiene una buena dosis de realidad. Yo creo que hay una alta presencia de esa percepción y de esa realidad, porque evidentemente el movimiento Otro Camino, antes de constituirse en partido, fue un movimiento que se creó para apoyar mi candidatura independiente y libre postulación. Entonces, todo el trabajo y todo el recorrido hecho de esa forma era un recorrido marcado por el personalismo, y no porque yo lo quería así, sino porque yo era candidato independiente, era una persona. Entonces, yo creo que eso abona o abonó a que la imagen en el público o que la percepción fuera esa, ¿no? De que Otro Camino es Lombana y punto. Bueno, ayer parte de lo que nosotros empezamos a hacer fue mostrar al país que esto es mucho más que el partido que formó Ricardo Lombana o que inició Ricardo Lombana con el movimiento hace 5 años. Y creo que ese mote solo me lo puedo quitar dando un paso atrás y permitiendo la participación de múltiples personas, hombres y mujeres panameños, en el activismo político del movimiento Otro Camino, y eso también empezó a ocurrir desde esta semana. Nosotros ya tenemos a muchos otros voceros en los medios de comunicación, distintos a Ricardo Lombana. Ayer mostrábamos a una junta directiva de 28 personas que cumple con paridad de género representativa de todo el país, que empieza ahora a ser también vocera y también hacer política de manera activa en sus distintas comunidades o sus distintas áreas, separando un poco el tema de la persona de Ricardo Lombana. Y por otra parte, ayer ustedes vieron pues que se suman al proyecto personas no vinculadas al partido, o sea, personas que no están inscritas en el partido, pero que vienen al proyecto a aportar porque han entendido que es un colectivo, que es un esfuerzo integrado y no individualista. Me refiero a Leonor Calderón, a Jorge Luis Quijano, a Dan Arnulfo Arjona y otros panameños que se vienen sumando al proyecto. Y por último, para responder la pregunta, creo que me queda un pendiente para poder tal vez demostrar que en efecto es así, y es al tiempo que se invita a la participación de otros, al tiempo que se invita a la competencia electoral interna sana, vienen las primarias del movimiento Otro Camino el otro año, y en las primarias yo debo competir con quien sea ingrese a este partido o esté en este partido y aspire a ser candidato a presidente, ¿no? Y si mi postura frente al tema de la candidatura presidencial fuera el candidato soy yo y voy a ser yo y ni vengan a competir, yo creo que podría decir, bueno, es el partido Lombana y va a ser el partido Lombana y punto. No, yo estoy abierto, y lo dije cuando se daba la discusión acerca de Rubén Blades, lo recordarán, yo estoy abierto a que panameños que están inscritos en el movimiento, si quieren disputar en un torneo electoral interno la candidatura presidencial, que la disputen. Entonces, creo que el tiempo, las acciones, son las que van a ir determinando o las que quiten ese mote, pero lo que sí va a ser difícil es no seguir imprimiéndole el liderazgo, la fuerza y la energía que yo le imprimo, obviamente, a este movimiento, que es un trabajo de todos los días, de mucha presencia y que me mantiene, obviamente, ahora mismo a la cabeza del mismo como su fundador, pero yo tengo que ir pensando el día de mañana en los relevos y quiénes cargarán este movimiento y serán las caras de este movimiento el día de mañana. Alfonso Grimaldo tiene pregunta. Sí, voy a ser bastante breve porque sé que hay un cambio pronto. Esto quizás va a distinto tono en las otras preguntas que has recibido, pero a mí me interesa mucho el tema constitutivo de los partidos. Y me gustaría hacerte 2 preguntas breves. Una es, en los estatutos del partido, según lo que ya se ha autorizado o aprobado, ¿qué se dice sobre la línea ideológica del partido Otro Camino?
Y brevemente también, la bandera del partido que fue aprobada ayer, ¿qué significan los colores? ¿Qué significa el azul oscuro, el naranja, el símbolo? Me interesaría saber un poco eso de los símbolos del partido. En el estatuto no se establece nada sobre la línea ideológica. En la declaración de principios y en el documento llamado visión de gobierno o visión de país, que son dos documentos que también exige la ley, sí se menciona con claridad, tanto en nuestra postura, en lo económico, en lo social y en lo político, como de manera literal, una postura o una posición hacia el centro del péndulo ideológico. Y con eso creo que queda clara la respuesta, o por lo menos esa es la respuesta a la pregunta que me hacías sobre qué contemplan nuestros documentos acerca de la ideología. Pero también quiero decirte que estos mismos documentos también hablan o mencionan y hacen suyo tal vez una visión innovadora y moderna de las organizaciones políticas, ¿no? Y es que los movimientos sociales y ciudadanos están, como el mundo en general, cambiando tan rápido, todo es tan cambiante hoy en día, que también estamos abiertos a revisar recurrentemente nuestros documentos constitutivos para que permitan siempre el reflejo, tanto en lo ideológico como en lo propositivo, de cómo van cambiando las sociedades, en este caso Panamá, y cómo su membresía, en este caso los miembros y activistas de Otro Camino, quieren ver esa realidad reflejada en los documentos del partido y en las políticas públicas y propuestas que el partido promueve. En cuanto a los símbolos, gracias por la pregunta. Es una pregunta que poco hacen, pero es una pregunta muy importante. El símbolo es un sol naciente, evidentemente, evocando un amanecer, en este caso un amanecer ciudadano, un amanecer de ciudadanos que se involucran en política para darle a este país un aire fresco, para darle a este país un movimiento nuevo, innovador, que irrumpa, y como irrumpió hace 5 años en la escena política panameña. Eso representa ese amanecer, y hay un camino que, como ustedes bien ven, es un camino que no está completo, es un camino en construcción, y eso también es parte del mensaje, porque los caminos se construyen, ¿no? Y ese camino que se ve hacia el sol o desde el sol, según lo interpretes, está por construirse y está en constante construcción por parte de quienes nosotros llamamos los caminantes, que son pues los miembros de Otro Camino. Y en cuanto a los colores, pues el naranja, a pesar de que significa muchas cosas, el naranja, cuando lees las definiciones del naranja, está principalmente presente por el tema de las industrias creativas, la innovación, la creatividad, la disrupción, que el movimiento obviamente quería reflejar desde sus símbolos. Bien, Ricardo, figuras como tú mismo mencionaste, llamó mucho la atención la presencia de Jorge Luis Quijano, el ex administrador del canal, de la exministra también Leonor Calderón. ¿Qué papel van a jugar estas figuras dentro de Otro Camino? Bueno, en primer lugar, mostrarle al país, tanto estas dos figuras como muchas otras que ya se han sumado, como las que se vienen sumando, que esto es un equipo de trabajo. Es el primer rol. Demostrarle al país que aquí hay un equipo de trabajo dispuesto a preparar un proyecto para la nación en conjunto con Otro Camino, bajo el liderazgo mío, para aspirar a gobierno en el 2024. Segunda expectativa o segundo rol que van a jugar, en el caso de las dos personas que preguntas, Leonor Calderón está encabezando la parte propositiva o de desarrollo de políticas públicas en materia social, temas que tienen que ver con reducción de pobreza, desnutrición, violencia contra la mujer, violencia en general en la sociedad, y también, aparte de lo temático que ella está aportando en el comité de trabajo, en estas áreas que estoy mencionando, ella también aporta mucho en la parte de la reforma del Estado. Ustedes saben que Otro Camino propone una reformulación del Estado, que ayer yo presentaba como la aspiración a un Estado robusto, moderno, y al servicio del ciudadano, por la experiencia que ella tiene, obviamente, estando en gobierno,
también está aportando mucho en esa área. Ese es el rol de una persona como ella. Y en el caso de ella hay algo más. Ella también está enviando un mensaje con su acción a aquellos profesionales, hombres y mujeres panameños que están en otros partidos y ya no se sienten representados por sus partidos. Pueden tomar la decisión de renunciar a esas organizaciones que ya no los representan y hacer lo que ella hizo y sumarse a un proyecto nacional de que no está fijándose si vienes de aquí o vienes de allá o eres independiente, sino que se está fijando en que el país lo estamos perdiendo y tenemos que unir voluntades e integrar el proyecto. Y en el caso de Jorge Luis Quijano, bueno, yo creo que es fácil deducir que él está encargado dentro del proyecto nuestro de la propuesta en el área logística, portuaria y marítima. Es la persona que lideró en representación de todo un país el proyecto de ampliación del Canal de Panamá y que tiene una visión muy clara, visión que nosotros fuimos a buscar y por eso se lo propusimos, porque uno de los 3 ejes en los que Panamá tiene que basar su desarrollo, su crecimiento y su futuro, no es inventando la rueda, es apostando a la logística, al sector portuario y al sector marítimo. Entonces él viene a aportar ese conocimiento de esa hoja de ruta que ya está trazada, la estamos actualizando en otro camino y también, por qué no decirlo, él aporta obviamente desde su experiencia como administrador de un pequeño estado, porque es un mini estado obviamente, en la Autoridad del Canal de Panamá y nosotros queremos emular algunas de las cosas que ha hecho la Autoridad del Canal de Panamá, eso yo lo he dicho antes, en la administración del Estado, como por ejemplo todo el tema del recurso humano manejado y basado en el mérito, basado en experiencia, basado en capacidades, con escalafones que van subiendo y con remuneraciones que van acordes obviamente con las evaluaciones y los logros que cada funcionario está implementando para la nación. Ricardo, una última pregunta. El clientelismo se va a tomar el proceso electoral, eso nadie lo duda. ¿Tuviste lo que sacó hoy el diario La Prensa del crecimiento de la planilla estatal? Impresionante, casi a razón, en los 3 primeros meses del año de unos 5.000 funcionarios prácticamente. Y todo en víspera a un proceso interno del partido al Congreso, ¿no? Del PRD. O sea, el clientelismo se va a tomar y va a ser la apuesta a atraer a los votantes. ¿Qué van a hacer ustedes? Combatirlo. Nunca copiarlo, nunca imitarlo. Si lo único que el PRD tiene para ofrecerle al país es decirle al país, yo te voy a repartir plata que es tuya, o yo te voy a prometer un trabajo que es tuyo y que nunca te voy a dar cuando llegue el gobierno, estamos condenados al desastre, porque eso no es un proyecto de nación. El PRD tiene muchos adherentes, no todos, pero muchos adherentes, que no se les debería llamar adherentes, sino rehenes. Porque no tienen otra alternativa. Porque el PRD administra los millones de todos los panameños y con esos millones se aprovecha de la necesidad de la gente y los hace depender de esa repartición. Yo no tengo ningún problema con que haya muchísimos panameños que trabajen en el gobierno. Necesitamos tener un Estado robusto y con recursos humanos. El problema no es ese. El problema es que el PRD no tiene ni ha tenido la capacidad de generar empleos en el sector privado, de reactivar la economía, de levantar el estado de emergencia, de poner este país a volar en términos de generación de empleo en el sector turístico, en el sector logístico, portuario y marítimo, como lo decía, en el sector agropecuario, en la agroindustria, en la construcción, en esos grandes rubros en los que se pueden generar miles de empleos. Ayer le proponíamos anteayer al presidente un programa de aprendices, por ejemplo. Pero como no tienen la capacidad, porque están en otra cosa, están creando corregimientos y viendo cómo se roban la plata, entonces más fácil es decir, vamos a inflar la planilla y vamos a inflar la planilla y vamos a nombrar gente y vamos a nombrar gente, porque no le presentan ninguna otra alternativa al país. Y ese ciudadano que asume ese puesto no tiene la culpa, es víctima de un Estado y de un gobierno en este caso, que no le presenta alternativas de generación de empleo en el sector privado
y que agarra los recursos de todos los panameños para sostener un proyecto político a base de aprovecharse las necesidades que hoy tiene la población. ¿Qué haremos nosotros? Combatir eso y contrastar eso con propuestas y con mecanismos creativos. Nosotros hemos sido muy creativos en nuestra campaña. Ya ese clientelismo lo combatimos en el 2019, Axel, y que nadie me diga a mí que no se puede vencer. Sacamos casi 400.000 votos y muchos de esos votos en áreas clientelistas, marcadas por el clientelismo, y nuestra propuesta fue basada en un proyecto que se le presentó a la comunidad. Entonces, sí se puede combatir el clientelismo con un proyecto para la comunidad. Y te pongo un mínimo ejemplo. Hay políticos que llegan y te dan $100. Ok, llegan ahí, hey, yo te resuelvo, aquí están 100 palos y le pagan las cervezas a la gente. Tú dices, y esos $100 te resuelven algo hoy, ¿no? Te resuelven algo hoy. Pero esos $100 no te resuelven el futuro, ni tu problema de educación, ni de agua potable, ni de medicamentos. ¿Qué tal si en vez de repartirle $100, que eso es lo que hacen los que quieren aprovecharse, la gente necesita trabajo? Claro. Si vamos a hacer 4 canchas deportivas en El Chorrillo, o 6 canchas deportivas en Barraza, o 10 canchas deportivas en Changuinola, por ponerte un ejemplo, que sean los ciudadanos de esa comunidad los que trabajan en la obra, y que basados en ese trabajo, en esa obra, reciban un pago firmando por su trabajo. Eso te da, 1, una oportunidad de empleo para el ciudadano. 2, te lo da de manera sostenida. En 2 años que demoren la construcción de las obras, al menos puedes implementar proyectos como estos. Y 3, inyectas dinero en la economía nacional, ¿no? Mientras estás con los proyectos de pintura, de limpieza, de ornato, de construcción, de obras de infraestructura que no requieran mano de obra tan calificada. Ese tipo de propuestas, como la apuesta al deporte y a la cultura, que tiene presencia importante a través de nuestra propuesta naranja y de emprendimiento, combatiremos el clientelismo. Gracias. Porque la demostración, la mesa ya está servida, o sea, ya la demostración está hecha. Los partidos políticos que hemos tenido en gobierno se la han pasado por 30, 35 años con clientelismo. Y el clientelismo ha demostrado por el estado de las cosas hoy que no resuelve los problemas de los panameños. Entonces aquí hay una alternativa no clientelista que respeta la dignidad de la gente y que le presentará un proyecto a los panameños. Gracias, Ricardo. Ricardo Lombana, ratificado como presidente del movimiento Otro Camino, que ya empieza entonces su hoja de ruta hacia las elecciones del 2024. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas. Bien, vamos a nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando regresemos analizamos otros temas que hacen noticia, una polémica ley que ha puesto en conflicto el lago Bayano y hablar también un poquito de la abultada planilla estatal. Yo les recuerdo, usted está en Mesa de Periodistas, aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Este jueves se activa la fiesta del boom por TV Max, con otro emocionante partido del béisbol mayor. Prepárate, porque lo mejor está por venir. Darién versus Metro, a las 7 de la noche. El béisbol mayor lo disfrutas junto al mejor equipo por TV Max. Una botella de plástico tarda más de 500 años en degradarse. Super Fry ha estado en tu cocina durante todos estos años, siendo el aliado perfecto para compartir en familia. Hoy te presentamos la nueva botella Super Fry hecha de plástico 100% reciclado, siendo agentes de cambio para lograr un mundo más verde. El compromiso con nuestros consumidores y medio ambiente crece cada día. Únete al cambio. Yo soy Eco, soy Eco Fry. Super Fry, lo mejor que hay. Jueves 2 de junio, nuestra Sele arranca un nuevo proceso ante el onceno Tico. En la Liga de Naciones de la CONCACAF, segunda edición, volvemos al Rommel, nuestra casa, donde tenemos que poner orden. Panamá, frente a Costa Rica, a las 6:30 de la tarde, en la Liga de Naciones. Sigamos juntos el sueño, porque esto apenas empieza. Por supuesto, junto al mejor equipo, por TV Max.
Esta noche, Mamá, déjame traducirte. Wedding preparations. Gildiz se recupera. ¿Gildiz? ¿Estará lista para la venganza? ¿Dijiste mi novio Yagatai? Quisiste decir señor Dogan, accionista mayoritario. Fruto Prohibido, a las 9 por TVN. Los lunes desde las 10 de la noche te espera un programa único. Batacazo. Lo mejor del fútbol panameño e internacional. Ya nos preparamos para programas especiales de la selección. Será analizado por Julio Chevelú, Raúl Ochoa y Jean Paul. De la radio a la televisión. No te pierdas Batacazo. Solo por TV Max. Esta noche, no te pierdas el magazine de la UEFA Champions League. Entrevistas, las figuras y mucho más. El partido, ¿cuál es? A ver. De cara a la gran final de la UEFA Champions League, a las 7 de la noche, por TV Max. De lunes a domingo, las series de TV Max tienen todos los ingredientes para una buena historia. Yo me voy a morir aquí. ¿Qué? ¿Por qué te frena? Me vea la gana, cicatriz que no escuchó que es... ¡Hey! ¡Policía de Chicago! ¡Suelta el machete! Escuchen todos. El sospechoso está en el lugar. Quiero un doctor que sepa lo que hace. ¡Usted lo hizo! De lunes a domingo, por TV Max. Una vez al año, el mundo del fútbol se paraliza. No es un día normal. Es la final de la UEFA Champions League. Este sábado, a la 1 de la tarde, Liverpool, Real Madrid, con el mejor equipo de expertos, donde todo empezó. TV Max. Gracias por acompañarnos, mesa de periodistas, recta final del programa. Bien, ayer hubo protestas en el mirador del lago Bayano. Nuestra periodista Helen Concepción hizo la nota y nos va a explicar por qué la gente en Chepo está molesta con el proyecto de ley 241 y le pide al presidente de la República que lo vete. Vamos a ver la nota de Helen Concepción. Nos estamos preparando para ganar. La elección del partido otro. Tuvimos, les pido disculpas, tuvimos pequeños problemas técnicos con la nota preparada por Helen Concepción. Ayer TVN estuvo dándole cobertura a la protesta de los ciudadanos de Chepo, de las comunidades de Chepo que están molestas con el proyecto de ley 241, el cual establece que unas 35.000 hectáreas del lago Bayano están dentro de la comarca Guna de Madugandí. Este es parte de estos absurdos proyectos de ley, porque de verdad para mí no tienen ninguna justificación, de que están creando nuevos corregimientos. Y este definitivamente tiene un tema sensitivo que es el lago Bayano. Incluso me he dado cuenta que ha terminado enfrentando en una vieja disputa a colonos con pueblos originarios en esa región del este de la provincia de Panamá. Este proyecto de ley, presentado por la diputada Guna Petita Ayarza, pasa prácticamente 35.000 hectáreas del lago a jurisdicción de la comarca Guna de Madugandí. Los chepanos aseguran que eso siempre le ha permitido a Chepo y que no lo van a permitir, y esto ha generado todo un conflicto. El documento está en el despacho del presidente de la República y hay que ver si el presidente lo veta, lo sanciona, cuál va a ser la decisión. Lo cierto es que la gente de Chepo ya se organizó, han tenido protestas. El miércoles vienen a la presidencia de la República a protestar. Fernando Martínez, ¿qué te parece? Me parece un poco absurdo. A ver, según la Constitución Política de la República de Panamá, pertenecen al Estado y son de uso público y por consiguiente no pueden ser objeto de apropiación privada. El mar territorial, las aguas y las aguas lacustres y fluviales. Lacustres quiere decir lagos, por cierto. Las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables y los puertos y esteros. Todos estos bienes
son de aprovechamiento libre y común sujetos a la reglamentación que establezca la ley. Yo no sé si este es un pleito creado, y tampoco sé con qué intenciones. Yo no entiendo por qué la diputada incluyó en un proyecto algo que claramente es inconstitucional. El lago Bayano no pertenece ni a los colonos ni a los gunas, pertenece al Estado Nacional. Y es inalienable. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte ha proliferado un razonamiento inconstitucional y equivocado de enajenación de lo que es del Estado. Y entonces ahora hasta tenemos miedo de que nuestros hermanos gunas de la nación guna, que por cierto, por aquí lo tengo, la comarca Madugandí o la comarca de los gunas de tierra firme, existe por ley de la República, la ley 24 del 12 de enero de 1996 con sus límites establecidos. Y quiero señalar algo que es anecdótico. Yo, siendo muy joven, yo fui testigo personal de las negociaciones que en su momento, antes de que se hiciera el lago, antes de que se talaran la selva, antes de que se hiciera ese lago, yo fui testigo de algunas de las negociaciones que desarrolló de forma directa el general Torrijos con los Sailas gunas en el territorio guna de tierra firme, del territorio de Bayano, para hacer el lago. Y yo recuerdo que esa fue una negociación en la cual el gobierno de ese momento se dio a los gunas un territorio similar al territorio que iba a ser inundado y que estaba siendo ocupado por las comunidades, y organizó el traslado de esas comunidades que iban a quedar sumergidas en las profundidades del lago a otros territorios que hoy conforman la comarca de los gunas de tierra firme. Y hubo indemnización económica y hubo indemnización de tierra por tierra. De manera que yo no entiendo. Ahora, lo otro que también tengo que decir, lamentablemente, es que los pleitos de tierra entre colonos y gunas son anteriores al lago, tienen una larga data. Pero los han revivido y eso es peligroso. Exactamente. Entonces, yo creo que esta ley no contribuye, porque el estatus legal de la comarca, repito, está regulado por una ley, sus delimitaciones y el carácter del lago como propiedad inalienable del Estado Nacional también está en nuestra Constitución. Entonces, que alguien esté, no sé, si fuera el caso, avivando estas diferencias que, repito, son anteriores a estas diferencias son producto de la acción con la que yo no comparto, la acción colonizadora de personas que no han encontrado, que emigran hacia esa zona del país en busca de tierras. Entonces, a diferencia de nuestros pueblos originarios, los colonos van y tumban el monte y hacen potrero. Los gunas no, los gunas dejan el bosque. Pero estas diferencias son anteriores y no me parece que este sea un nuevo motivo para la crispación en esa región del país. Sí. Alfonso, ¿qué te parece el proyecto de ley? Bueno, lo primero que quiero decir es que Fernando ya le pegó al clavo al decir que las aguas en efecto no pueden ser apropiadas. Yo siempre he pensado que debería existir una autoridad de aguas que se encargue del control y el manejo de los lagos y también de las costas. Por ejemplo, aquí vemos que hubo una recuperación de territorio fuera de Avenida Balboa para crear unas islas que son inconstitucionales y ahí todavía están en una burla directa a la
incapacidad que debería existir para que los privados tomen para sí territorio público. Lo otro que quería decir brevemente, y aquí voy a ser un poco más controvertido, no me molesta hacerlo, es que entre las razones por las cuales Petita Ayarza avanzó este proyecto es porque ella indicó que los pueblos originarios son los custodios de la naturaleza panameña, garantes y guardianes. Y yo quiero decir que de la misma forma que está mal que estereotipemos negativamente a los pueblos originarios, yo también tengo un problema con la estereotipación positiva de los pueblos originarios. Y se nos quiere vender este cuento de que los pueblos originarios tienen una capacidad especial o natural para el cuidado del medio ambiente. Y no estoy diciendo que sea cierto, pero tampoco estoy diciendo que sea falso. Y los pueblos originarios también están enfrentando problemas de contaminación, también están enfrentando problemas de descuido de su recurso natural. Y por lo tanto me parece que es un argumento muy falaz el que se ha estado avanzando de decir los pueblos originarios tienen una capacidad especial o distinta para el cuidado de los recursos naturales. Pues no, esta es una nación unitaria, los pueblos originarios no tienen ningún privilegio especial sobre el resto de los ciudadanos, perdón que lo diga así, y la protección del medio ambiente debería estar al cuidado del Ministerio de Ambiente y también pienso debería existir una autoridad de aguas, considerando que el recurso hídrico es uno de los más importantes en el país. Sé que es una opinión controvertida, sé que hay mucha inequidad contra los pueblos originarios históricos que se debe corregir, pero no me gustaría caer de vuelta en la mitificación de los pueblos originarios, de que, bueno, son seres mágicos que saben proteger el ambiente mejor que los demás. No, son seres humanos como cualquier otro y tienen sus problemas y deben ser tratados igual que los demás. Y por lo tanto estoy en contra de que Petita Ayarza avance esa mitología de que los pueblos originarios tienen algún tipo de capacidad distinta al resto de la población de preservar y proteger los recursos naturales del país, que de hecho es una facultad y una competencia del gobierno central, según lo que dice la Constitución, y es el gobierno central quien debe ejercer este cuidado al fin y al cabo. Yo, pequeños comentarios. Lo primero, una vez más la Asamblea generando proyectos de ley que para mí no tienen mayor valor, que no son las necesidades del país, van totalmente, hay un desenfoque total por parte de la Asamblea. Lo que están creando son proyectos de ley con contenidos totalmente individualistas y que beneficia a alguien en especial. Y lo segundo, me llama la atención cómo estos proyectos de ley caminan en una total oscuridad. O sea, incluso tengo que hacer un mea culpa de que como medio a veces no tenemos referenciado esto. O sea, no nos enteramos cuando esto está en tercer debate. Pareciera que el órgano legislativo le está buscando situaciones problemáticas al órgano ejecutivo. No es la primera vez, hay un montón de proyectos de ley que tienen nombre y apellido, que no son realmente las necesidades del país en un escenario coyuntural en donde las necesidades están claras, nos las restregan en la cara todos los días. La reactivación del turismo, empleo, el sistema de salud, la educación, el aumento del precio de los combustibles. Sin embargo, nosotros estamos enmarcados en una polémica por un proyecto de ley que yo no sé quién se inventó y para qué se lo inventaron. Bueno, vamos a ver qué decisión toma el presidente de la República. Se espera que en los próximos días defina si lo firma, lo veta, qué va a pasar. Pero bueno, los ciudadanos organizados, que también aplaudo a los ciudadanos organizados, vienen el miércoles a la presidencia a pedir que el documento sea vetado. Final de Mesa de Periodistas, no nos podemos ir sin presentarle las 5 noticias más leídas en tvn-2.com. Son las 5 del momento de Mesa de Periodistas. Se las presento. Las comparto. La número 5, el tema que estamos analizando. Protesta en Chepo. Exigen veto a proyecto 241 que cede hectáreas del lago Bayano a comarca Madugandí. Les comparto la número 4. Lotería Nacional, sorteo del domingo 22 de mayo del 2022. Ahí están los números que salieron si usted juega lotería. Vamos con la número 3. Presidente Cortizo anuncia el segundo pago de programas de transferencia monetaria condicionada a partir de este lunes 23 y hasta el próximo 27 de mayo será efectivo el segundo pago. La número 2, Lombana señala que no es dueño del movimiento Otro Camino y arremete contra Cortizo. Tema profundamente analizado hoy en Mesa con la entrevista con el propio Lombana, ratificó ayer presidente del movimiento. Y la número 1, la más leída en tvn-2.com. Nómina de Ricardo Lombana, presidirá la primera junta directiva del movimiento Otro Camino.
Final de Mesa de Periodistas de este lunes 23 de mayo, inicio de semana. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana a las 8 en punto de la mañana. Fernando Martínez, nos vemos mañana. Hasta mañana. Alfonso Grimaldo, nos vemos pronto. Suerte a todos en su semana. Gracias, Alfonso. Agustín y Ricardo, gracias por el apoyo técnico. Yo los espero mañana, 8 en punto de la mañana. Recuerde, 8 en punto de la mañana, TVN Radio 96.5 y TV Max. Usted tiene un compromiso con Mesa de Periodistas. Aquí, el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hasta mañana. Mesa de Periodistas.